Si bien ya he tenido oportunidad de agradecer en el día de inauguración de estas conferencias al Colegio de Abogados, particularmente a los queridos amigos Diego Benavides, a Vilma Alpizar, a Ricardo y a todos ustedes por estar aquí. Hoy, en realidad, hay mucho más fundamento para ese agradecimiento, porque estamos llegando al final de estas segundas jornadas que no puedo dejar de decir que han servido para enriquecernos profundamente con no solo las conferencias, sino los intercambios que se han generado en este marco, y por ello, bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación que colma sobradamente las expectativas. Y yendo ya al tema que corresponde en esta oportunidad, como verán ustedes, se trata del derecho procesal internacional en movimiento. ¿Y qué quiere decir derecho procesal en movimiento? Quiere decir el día a día, quiere decir la aplicación y quiere decir principalmente las sentencias, porque las sentencias son el cable a tierra de nuestra realidad. Y vamos a tratar en pocas de ellas, porque hasta ahora seguramente ya están también muy cansados, de adentrarnos a la aplicación que los jueces han realizado de normas de derecho argentino, pero que han sido en muy buena parte fuente del derecho procesal internacional de Costa Rica. O sea que vinculándonos, respetando estos lazos que hemos podido tejer gracias a que Costa Rica nos ha permitido participar conjuntamente en la elaboración del proyecto, podemos llegar con estas inquietudes que se ven reflejadas en los decisorios. Y aquí se habló mucho durante estos días de el tiempo, la proyección y los ideales. Entonces me pareció interesante traer a José Ingenieros, quien nos dice que necesitamos de esos ideales para crecer, para evolucionar, por un lado. Pero por otro lado también, ya que estamos trabajando con operadores del derecho, con aplicadores, con jueces, recordaba hoy, cuando hablaba mi amiga María de las sentencias a la carta, esta frase de Henry Amiel, cuando señala que la persona que pretende ver todo con claridad antes de decidir, no decide nada. Porque ¿saben cómo la comprendo o cómo la traduzco? En el caso concreto. Hagamos justicia material en cada caso. Analicemos cada circunstancia, porque ya no podemos ver la justicia como una abstracción. Es una realidad que necesita de estos jueces que hoy, como señalara Aida y como también surgiera tantas veces en esta sala, tiene que ser un juez proactivo y un juez comprometido. Y entonces, ¿cuál es la idea de esta exposición? Es tomar algunas pautas que nos ubican dentro del ámbito del derecho internacional procesal de familia, y ya vengo con la complicación de estos casos conectados a distintos ordenamientos jurídicos,
para luego ubicarnos en esas normas que, si bien nosotros las hemos incluido en nuestro Código Civil y Comercial, son de neto contenido procesal, como aquellas relacionadas directamente con la jurisdicción, con la cooperación, con principios que deben regir el proceso y pasear, como he señalado anteriormente, por 2 o 3 casos jurisprudenciales, quizás un poquito más inextenso el tratamiento que demos a cada uno, pero porque eso nos permite comprender cómo funciona el derecho procesal internacional en los casos concretos. Y seguramente, si ustedes recuerdan cómo se sentían, y te enseñé a vos y me fui con la filmina. ¿Cómo hago para retroceder? Con esta, me falta llegar a la primera. Bueno, no importa, pero ¿saben lo que decía la primera? No. ¿Me puedes poner? Desde el título en adelante, pero ahí una más. Una y otra más. Porque acá lo que quiero es retrotraerlos a la época en que ustedes estudiaban el derecho internacional. Ahí estamos, gracias. Ustedes estudiaban el derecho internacional privado y lo veían como, en realidad, una cuestión bastante laberíntica, con un vocabulario propio y además sí como una abstracción en el más allá, porque no existían estos fluidos contactos que nos llevan hoy a tener que plantearnos toda la problemática que trae consigo en el ámbito del derecho la vinculación de estados. Y desde la perspectiva procesal, nosotros debíamos enseñar el derecho internacional acudiendo a casos del 1800, a la viuda maltesa, a casos del reenvío Forgo, a cuestiones que nada tienen que ver con nuestra realidad porque prácticamente no se aplicaba. Y esto ha cambiado, y ha cambiado de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque hoy los tribunales están, diría que, saturados de casos de derecho internacional, y bien hablaba Pilar recién de la problemática de armonizar cuestiones de derecho de distintos estados, porque mientras en un país existe el divorcio encausado, en otro país es necesario determinar la causa y resulta que se trata de una pareja que contrajo matrimonio en un estado, solicita el divorcio en otro, tiene la nacionalidad diferente y entonces todo ello conlleva una serie de problemáticas que el juez debe afrontar y que nos obligan a comprender qué es lo que está pasando en lo que va de este siglo y fines del siglo pasado, en que hay una dinámica que realmente nos desborda en materia de jurisprudencia internacional. Hay en realidad todo un circuito en el cual debemos adentrarnos, porque esta dinámica que reconoce el derecho internacional procesal de familia por esencia va a requerir una interpretación particular que conlleve a las argumentaciones que deben ponderar los distintos derechos para la aplicación, la articulación de todos esos elementos que se van presentando
en el escritorio del tribunal a fin de que dicte una decisión con coherencia en función de la interpretación que acabo de señalar de los diferentes derechos. Y esto es, sin duda, el derecho internacional procesal de familia en movimiento. Ahora bien, ¿qué sucede entonces con los órganos judiciales cuando tienen que decidir sobre estos temas y sobre estas materias? Pues tienen que posicionarse en una metodología particular, en una metodología propia, y esto lleva a comprender qué significa esto de forum shopping. Uno trata de no hablar, como decía Ida, con latinismos y demás, pero el forum shopping es que hay varias posibilidades, varios foros que yo puedo comprar. O sea, me voy a iniciar la petición ante el juez francés, me voy ante el juez español, me voy ante el juez polaco y puedo decidir libremente ante qué juez voy a iniciar la acción, o lo hago pensando cuál de todos ellos dictará una sentencia que para mí sea la más conveniente, porque lo que quiero es que mis intereses se resguarden. Pero esto puede ser tan fácil, tiene límites. ¿Cómo funciona la competencia a nivel internacional? Tengo que hablar de la concepción de justicia, y cada país tiene sus propias reglas de competencia. Cada país, teniendo en cuenta sus principios, teniendo en cuenta lo que considera que corresponde en función del instituto que está tratando, establece qué jueces tienen competencia en cada instituto. ¿Qué juez es competente para dictar el divorcio vincular de una pareja que contrae el domicilio en Nicaragua, que luego se traslada y fija su residencia habitual por razones de trabajo en Panamá? Finalmente, uno de ellos es destinado a una empresa en Costa Rica, y aquí conoce una costarricense maravillosa que lo lleva a pensar que se quiere divorciar. Y entonces, ¿qué sucede? Va al juez del país donde contrajo matrimonio, al juez donde tuvo su domicilio, donde nacieron sus niños, o puede ir ante el juez costarricense en donde se encuentra viviendo en la actualidad. ¿Es tan sencillo elegir la jurisdicción o existen reglas? Pues existen reglas, y cada país tiene y adopta sus propias reglas de competencia en relación a estas situaciones jurídico-privadas de carácter internacional, en función de sus valores, en función de sus principios. En Europa, por ejemplo, y Pilar me dirá si es así, el criterio fuerte que fija en mucho tanto todo lo que se refiere a la capacidad de las personas para actuar y desenvolverse en distintas situaciones es el de la nacionalidad. El de los países latinoamericanos están mucho más relacionados al criterio del domicilio. Y esto no es elegido por azar. Esto responde a que en el momento en que se elaboraron estas legislaciones, nuestros países eran países
que recibían grandes movimientos migratorios. La Europa de preguerra y de fines de la Primera Guerra Mundial tenían o necesitaban de principios territorialistas, lo que quiere decir que el juez debía aplicar su propio derecho y debía tener competencia el juez donde la persona se domiciliaba, porque no existían los aviones, no hablemos de informática, no eran fáciles las posibilidades de averiguar el derecho que regía en el país donde la persona había nacido y por tanto acudir a la conexión nacional. En cambio, ¿cuál era la situación de Europa? La de atar el ciudadano a su tierra, y entonces a partir de allí que lo siga por todas partes el criterio de la nacionalidad, parece que servía ese objetivo. O sea, los estados fijan los criterios que establecen para determinar qué juez es competente en una relación o qué derecho se debe aplicar en un determinado caso conforme a las propias políticas de Estado. Y esto es importante porque cuando nosotros hablamos de forum shopping, o sea, esta posibilidad variada, en realidad a lo que en alguna medida estamos respondiendo es a que hoy en mucho este principio de autonomía que pretendemos preservar como garantía permite que las personas puedan decidir, pero dentro de ciertos cánones que cada Estado establece. Por eso no es un término peyorativo. El forum shopping no es un término peyorativo, es un término que tiene mucho que ver con el fenómeno natural en la actual dinámica del derecho internacional procesal de familia. Pues bien, ¿qué temas son los que no podemos dejar de abordar para que podamos comprender los casos jurisprudenciales por los cuales vamos a transitar en esta exposición? Un tema muy importante es el que se vincula con la aplicación del derecho extranjero. Esto ya lo hemos tocado en la anterior exposición, pero aquí vamos a dar algunos lineamientos que el juez sí o sí debe tener en cuenta cuando se le plantea un caso ante sus tribunales con connotaciones internacionales. Y en este sentido, la aplicación de un derecho extranjero, como me sirve mucho lo que hablaba Pilar anteriormente, porque ahí queda muy en claro la importancia que tiene ante el juez de un determinado país aplicar el derecho que corresponde a la relación según el criterio que tiene el Estado. Entonces, aquí lo que debemos destacar es que el juez lo aplica de oficio. A diferencia de lo que sucedía antes, por ejemplo, en la escuela inglesa, en la escuela holandesa, ¿cómo se consideraba el derecho extranjero? Se consideraba como un hecho. Y entonces, si es un hecho, ¿es el juez o son las partes las que lo traen a la aplicación, lo prueban? Si es un hecho, son las partes. Y esto, por ejemplo, lo teníamos anteriormente, hasta hace 2 años, en nuestra legislación, pero ahora ha cambiado. Y esto ha cambiado porque es una garantía para las personas que el derecho que corresponde aplicar, porque yo me domicilio en Italia y
debo litigar ante los tribunales de Argentina que me apliquen el derecho de mi domicilio, es para mí una garantía. Y no siempre los abogados y no siempre las partes lo pueden traer o conocen o saben que hay reglas que determinan cómo se debe aplicar el derecho extranjero. Entonces, para que esto quede bien claro de entrada, se ha dispuesto, esta norma se ha incorporado, esta norma en la reforma del Código Civil y Comercial de Argentina, en la cual ya no se plantean dudas, que el juez debe aplicarlo de oficio y sí puede contar con la directa colaboración de las partes. Ahora, ¿a qué hay que apuntar? El juez debe aplicar ese derecho extranjero no como aplicaría el propio, sino como lo aplicaría el juez al cual ese derecho pertenece. ¿Qué tiene que hacer? Consultar las sentencias del juez extranjero, leer doctrina del país donde ese derecho está vigente. Eso es aplicar el derecho extranjero tal como lo haría el juez de aquel estado. O sea, tener en cuenta que es el derecho que está rigiendo en la actualidad, la vigencia, el contenido y la interpretación. Y como corolario, entonces, esto de aplicarlo como lo haría el juez del estado al que pertenece. ¿Y de qué se vale para poder hacer esto? Se vale de solicitar a quienes conocen el derecho extranjero pruebas que pueden ser documentales, las copias de los textos, los distintos informes que se vinculan con todo lo que aquí está señalado y también, por ejemplo, ya que nos interesa aplicarlo como lo haría aquel juez, la jurisprudencia, prueba pericial, informes, todo esto ayuda a que el juez local pueda cumplir con lo que le señala la norma. Ahora bien, puede ocurrir, ahora vamos a buscar algunos casos, que en una relación de tráfico externo, la que mencionábamos antes, la de este señor que tiene bienes en un estado, que tiene hijos en otro país, el caso de la sucesión al que aquí se hizo referencia, si nosotros consultamos los distintos códigos, veremos que están aquellos sistemas que determinan que cada bien se va a regir por el derecho del Estado en donde está situado ese bien. Y también puede haber sistemas que establecen que en la sucesión interviene el domicilio del estado donde falleció la persona o donde están domiciliados algunos herederos. Entonces, esto puede llevar a que en una misma sucesión se declaren aplicables distintos derechos. A partir de allí, esta norma sirve para armonizar esa situación y llegar a respuestas que no resulten contradictorias frente a las contradicciones que sí pueden existir en distintos ordenamientos jurídicos. No voy a entrar a la cuestión de fondo, pero un caso sería, las porciones se establecen de manera diferente o quiénes son herederos y quiénes no. Entonces acá, frente a esa situación de tener que aplicar numerosos derechos, ¿qué hace el juez? Y esto es un tema que es de contenido procesal. Ahora bien, hay que tener en cuenta que muchas veces ese derecho
no se aplica correctamente o hay problemas en la interpretación y entonces también debe existir la posibilidad frente a una interpretación errónea que lleve a una aplicación que no es la que corresponde a poder interponer recursos. Y aquí el gran paraguas gran, que es el orden público y que implica el respeto a los principios, fundamentalmente a los principios vigentes en cada estado y que cada estado considera que no pueden ser dejados de lado por la aplicación de una norma del derecho extranjero. Solo para dar un ejemplo, una sucesión en un estado que recepta el sistema de la legítima y un estado que no lo tiene, la legítima, no la porción, el instituto, ¿es de orden público o no? Sí, ¿por qué? Porque responde a una concepción de política de Estado y esto hay que respetarlo. Entonces, ahí estaríamos frente a una cuestión de orden público. Por no hablar de otra mucho más delicada que tiene que ver con la maternidad subrogada y la inscripción de un niño en un estado que ha nacido en maternidad subrogada en un país extranjero y se pretende su inscripción en un país en que no se acepta este tipo de técnicas de fertilización humana asistida. Vayamos entonces a la jurisprudencia. Y aquí el gran aporte de mis dos amigas argentinas, Marcela y Soledad, me viene fantástico, porque entonces vamos a saltear todo lo que tiene que ver con qué es la sustracción, cuándo se da, cómo se legisla, para ir directamente a un caso en donde lo que nos interesa es indagar acerca del rol que puede tener el derecho interno cuando ya ha sido aplicada la convención. Ya tenemos bien en claro en qué consiste la convención sobre sustracción internacional de niños de la Haya del 80 y sabiendo cuál es su ámbito material, cuál es su ámbito subjetivo, vamos a introducirnos directamente en una resolución que fue dictada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un caso cuyos hechos son los siguientes. Una pareja, solteros, conviven en Miami, tienen un niño, ella se traslada con el niño a la República, a Argentina, por 5 meses y esto había sido acordado, debía ella regresar cumplidos esos 5 meses, pero no lo hace. Entonces, el papá del niño inmediatamente se dirige a la Autoridad Central de Estados Unidos, inicia el trámite de la restitución a partir de lo dispuesto por la Convención de la Haya de 1980. ¿Qué sucede? En Estados Unidos, en Miami, particularmente, hay una legislación que establece que la guarda de niños de madres solteras le corresponde a la mujer. Entonces, esta señora alega esta situación de la ley de Miami, pero resulta que para nosotros es orden público y no importa si son matrimonio o no lo son, que ambos conjuntamente son los que ejercen la guardia de la criatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si esto es así,
y se ha vencido el plazo establecido por la pareja sin que el niño regrese al país, la permanencia en el estado de esta criatura es ilícita. Y de este modo se confirma la resolución por la cual se había determinado que procedía la restitución del niño. El tiempo transcurre y vamos a hacerlo más ágil. ¿Cómo vamos? ¿No me quedan 5? Ni pienso. El tiempo, estaba diciendo que transcurre el tiempo y la demandada no acreditó que se dieran las excepciones que por allí se habló esta mañana, que establece la convención para que no se produjera esta restitución. Entonces se plantean una serie de cuestiones porque tanto por el lado de la madre como por el lado del papá hay una serie de denuncias incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el tiempo sigue transcurriendo, el niño no es restituido y entonces el padre va nuevamente ante la Corte y entonces aquí la Corte, fíjense, estábamos hablando de 6 semanas o de 60 días y aquí han transcurrido ya 5 años y cuando el padre vuelve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte se vale de una nueva norma, y digo nueva norma porque entra en vigor a partir de agosto de 2015, por la cual insta a que se ordene la revinculación del niño con un padre al que lleva 5 años sin ver, pero que se cumpla esa sentencia por la cual se había determinado y se había ordenado la restitución del niño. Esta es la norma, de alguna manera, en la cual se exige arbitrar las medidas urgentes para que se inicie el proceso de comunicación entre el padre y su hijo, el que debe durar 3 meses, además establece un tiempo determinado, a fin de que, cumplido el plazo, se proceda a la restitución. No tengo más tiempo para seguir contando todos estos terribles pormenores que se han producido. Solamente quiero señalar algo que nos ha dolido y nos ha dolido profundamente a quienes conocemos este caso, como tantos otros, como cada uno de los casos de sustracción, de restitución que se plantean y cómo toda esta materia tan sensible a nosotros, que hoy el niño está en un neuropsiquiátrico. O sea, en definitiva, cómo actuamos. Y cuando Mafalda aparece señalando o exigiendo que realmente se miren estos intereses superiores del niño, no estamos frente a un clamor abstracto, no estamos ante disquisiciones teóricas, estamos ante una realidad que se intenta plasmar en normas, pero en normas que tengan un espíritu. Y cuando hablamos de este espíritu, hablamos de los principios fundamentales que se deben respetar en el proceso, pero que tenemos que comenzar a respetar en la vida. Muchísimas gracias a todos.